Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al hospital, a la segunda jornada de este año 2023. Es un placer enorme para nosotros recibirlos en nuestra casa, que es el Hospital Privado de Rosario, así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a los conectados por un viernes tomarse el trabajo de estar un poco interactuando en esta jornada multidisciplinaria de abordaje de lo que tiene que ver con el ACV, el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo pulmonar. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este evento, ¿sí? En esto tiene que ver mucho el hospital, lo que tiene los auspiciantes que tenemos, digamos, hoy, que es Beringer y Ruemers, que auspician esta jornada. Y por otro lado, agradecer toda la parte técnica. Hernán, muchísimas gracias, que para los que no te ven que están conectados, por facilitar esto. Y a todos los que prepararon las charlas y en un año tan difícil como que estamos pasando, todos los disertantes que hoy tenemos, muchas gracias por su tiempo, por el contenido y la calidez de lo que vamos a disertar. Bueno, vamos a empezar con el programa. En primer lugar vamos a hacer lo que es la apertura, la presentación y la modalidad. Para los que por ahí no me conocen, la idea es que esto sea bien interactivo, o sea que podamos tener un ida y vuelta. Hay sentados grandes expertos, grandes personas que han transitado la medicina, la cardiología, la neurología y la clínica médica con mucho conocimiento, así que, muchísimas gracias, lo vamos a escuchar. Así que va a ser interactivo. Esta modalidad interactiva va a tener la modalidad, para los que están conectados, pueden hacer las preguntas y al finalizar lo que es el primer módulo vamos a ir contestando unas por unas, así que los invitamos a que se animen a preguntar. Ninguna pregunta tiene algún tipo de concepto, sino que todas son bienvenidas y vamos a tratar de contestar todas. Y para los que están presentes, la idea es que puedan parar en cualquier diapositiva, en el caso mío, y me puedan preguntar lo que sea necesario. Hay micrófonos circulando. Por el tema de la conexión por Zoom, les pedimos que no hablen si no sea con el micrófono. Bueno, vamos a hacer una primera parte que es la introducción de lo que es la carga global de la mortalidad y la discapacidad en lo que tiene que ver con tres patologías tan importantes que lo que producen es muerte y discapacidad. Vamos a mostrar los últimos datos publicados respecto a esto. Vamos a hacer el primer módulo de ACV, que son 2 casos clínicos. El primer caso clínico va a estar a cargo del doctor Pablo Lermitet. El doctor es médico neurólogo, el staff de neurología del Hospital Privado de Rosario. Y el segundo va a estar a cargo de Clarisa Sea, que es médica neuróloga del Hospital Centenario. Con Clarisa, nos une una amistad, así que Clarisa, muchas gracias por dejar el hospital y venir a enseñarnos un poco en el caso clínico. Los casos son cortitos, tienen 5 minutos de presentación cada uno, y después va a haber lo que es el abordaje transdisciplinario de lo que es el TIN neurocardiovascular. Es un espacio en el cual tratamos de discutir a los pacientes y va a haber actualización por los expertos que ustedes pueden ver acá. El primero que va a actualizar es el doctor Juan Godes. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Nos va a contar un poco de qué se trata la trombectomía y qué pasó con uno de los pacientes. El doctor José Luis Fedele, que es jefe de servicio de hematología, que nos va a actualizar lo que tiene que ver con el tratamiento de prevención secundaria de los 2 pacientes. Quiero contar para los que todavía no vieron el caso clínico que los casos eran libres y coincidieron los 2 casos clínicos en una patología de prevención secundaria. Creo que eso no es casual, sino tiene que ver con lo que estadísticamente pasa, que cada vez hay más ACV cardioembólico y cada vez hay menos ACV de gran vaso, ¿sí? Entonces eso es lo que pasó con los 2 casos clínicos que vamos a ver. El doctor Ignacio Cigalini, integrante del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamiento Endovascular, que nos va a contar qué pasó con uno de los pacientes, cómo avanzamos con el tratamiento. Muchísimas gracias, Nacho, por la preparación de la charla. Y también es el coordinador de la unidad de tromboembolismo pulmonar, la doctora Laura Sanciani, quien es integrante del Servicio de Arritmia y Dispositivos, y cardióloga, y una gran cardióloga y una persona que admiro, aprecio y aprendo mucho de ella. Así que gracias, Laura, por estar acá y nos vas a contar un poco qué pasa con la prevención secundaria de un factor de riesgo tan importante como es la FA en los pacientes. Y por último, el doctor Sebastián Beniti, jefe del Servicio de Diagnóstico en Imágenes de Cardiología. ¿Sí? Muchas gracias, Seba, por estar acá. El doctor nos va a contar un poco los estudios complementarios de lo que tiene que ver cuando hay sospecha de algo cardioembólico
embólico, que es muy importante, que es lo que tenemos que pedir, cuándo, por qué y qué tenemos que buscar. Y vamos a tener preguntas y respuestas al finalizar y vamos a hacer un cierre de lo que es el primer módulo. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, pasamos directamente a los casos clínicos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no, pasamos a la primera parte de la presentación de casos clínicos y antes de eso, una pequeña introducción que tiene que ver con la carga global, ¿sí? Que es esto que ustedes ven acá, que es qué es la carga global en lo que tiene que ver con el ACV, ¿sí? Los casos clínicos tienen esta particularidad que yo me quiero detener en algo que es muy importante. ¿Por qué hablar de ACV, de infarto agudo de miocardio y de tromboembolismo pulmonar? Porque la gente a nivel mundial, las personas nos estamos muriendo de eso, ¿sí? Son 3 patologías altamente prevalentes y en el caso del ACV cada vez es peor lo que son los datos estadísticos, pero para no hablar de algo subjetivo, vamos a hablar de algo muy objetivo que se presentó. Esta es la última publicación de lo que es la carga global, ¿sí? De esta patología específicamente del ACV. Esta es la última publicación del año pasado. Y me voy a detener en algunos datos que son dolorosos, ¿sí? El ACV es una catástrofe y no es una cuestión teórica, sino es una cuestión práctica y es una cuestión lamentable que las políticas de Estado a nivel, digamos, de los países subdesarrollados no están haciendo mucho y las personas, la carga global a nivel de estos países es casi del 90%. Como pueden ver acá, 12.200.000 personas en el mundo tienen por año un ACV, ¿sí? Ese es el número. Y de esas 12 millones, 6.600.000 van a morir, ¿sí? El año que viene van a tener este mismo número o tal vez mayor. Entonces, ya hablamos que la carga global del ACV no solamente es la alta incidencia, casos nuevos por año y prevalencia, sino que también, digamos, tiene una alta mortalidad. Y como ustedes ven acá, antes hablábamos de un ACV cada 4 minutos, ahora es 1 cada 3 segundos en el mundo, ¿sí? Fíjense todo el tiempo que estamos hablando, todos los ACV que en el mundo están ocurriendo. Pero no es una cuestión de número y estadísticas, sino que si seguimos viendo qué es lo que sucede, cuando hablamos de carga global, como ustedes muy bien ven acá, el 89% de las muertes y la discapacidad son en países subdesarrollados como lo que es Latinoamérica. Entonces, el ACV crece, no decrece. Decrece en países desarrollados, crece en países subdesarrollados. Entonces, este 90% lamentablemente está en nuestro país y en nuestra región de Latinoamérica. Y por otro lado, uno se pregunta, además de estos datos que son realmente dolorosos, ¿qué es lo que pasa con los factores de riesgo? ¿Cuántos ACV de estos que uno ve acá son desarrollados por factores de riesgo que llamamos modificables? Estos son factores de riesgo modificables, ¿sí? El 90% de estos millones de personas que tuvieron ACV tuvieron todos factores de riesgo modificables, hipertensión no tratada o inadecuadamente tratada, ¿sí? Consumo de tabaquismo, diabetes, LDL, no en rango terapéutico. Entonces, otra cosa que nos está marcando las estadísticas y lo que es la carga global es que estamos teniendo este 90% porque estamos haciendo las cosas muy mal en el control de factores de riesgo. El miércoles pasado en el Ateneo, que la felicito a la doctora Belén Cigalini, que dio una actualización muy buena, en el Ateneo de Cardiología, que bueno, se los recomiendo para los que no son de acá, son todos los miércoles y son excelentes, hablaba un poco de esto del objetivo de LDL cada vez más bajo. Y esto tiene que ver con algo que hay que cumplirlo, no es teórico, no está en las guías. Las personas se van a morir de una ACV y si no hacen una ACV van a hacer un infarto agudo de miocardio. Entonces, también para los neurólogos presentes y los que están conectados, no es solamente ya resolver el paciente neurológicamente, sino que el paciente tiene arterias en el corazón, arterias en las piernas, entonces son pacientes panvasculares que vamos a tener que interactuar y estudiarlo muy bien a estos pacientes. Por lo tanto, la carga global, lamentablemente, sigue siendo altísima en nuestro medio. Una de cada 4 personas, contemos acá los que estamos, los que están conectados, van a tener una ACV en algún momento de su vida, ¿sí? Y la edad, otro de los datos que empezamos a ver es ACV en pacientes mucho más jóvenes que hace 10 años atrás. Entonces, la edad va descendiendo y va aumentando la incidencia. Hace poquito me preguntaron, bueno, pero la ACV es una patología de la gente grande. Los que trabajamos acá en el hospital, hace poquito le dimos el alta
a una chiquita de 18 años con una ACV, ¿sí? No tratada, viniendo de otro lugar, una ACV que se podría haber destapado, no se destapó la arteria y 18 años debutó, digamos, su ACV. Entonces el ACV lo podemos tener en el primer momento de vida, en un neonato apenas nace, ¿sí? O en el último momento. Ese concepto que la ACV es más prevalente a mayor edad, en realidad puede estadísticamente ser así en algunos casos, pero el concepto para llevarse hoy cada uno de nosotros es que la ACV puede estar entre nosotros en cualquier momento, en cualquier edad. Bueno, otras cosas para ir terminando lo que es la carga y yendo más a nuestro país. Hace poquito en el Congreso nos convocaron para esto que ustedes ven acá, que es el impacto de la ACV en Argentina. Tuve el placer de organizar la jornada y de poder un poco contarle a la gente que hace política o cree hacer o no sé ya qué hacen, un poco qué es lo que tiene que ver con el impacto de la ACV. Llevamos varias cifras, pero les quería traer esto. Esto del plan médico obligatorio. Con estos datos que ustedes ven anteriormente a nivel mundial y que todos más o menos conocen, nuestro país en el plan médico obligatorio contempla cirugías estéticas, que se llaman cirugías reparadoras, mientras que lo que salva la vida y no deja discapacidad, que es la medicación, que es el trombolítico, más en algunos casos la trombectomía o trombectomía directa, no está contemplada. Más de 26 años de evidencia 1A, sin embargo, las cirugías estéticas las contempla el plan médico obligatorio, mientras que lo que salva las vidas de los pacientes y evita la discapacidad no lo contempla. Muchas gracias. Bueno, gracias, Boda. La idea un poco de charlar en el inicio de la jornada es una jornada larga, es para comentarles lo que se viene también. En la tarde, a las 2 de la tarde, vamos a tener un módulo dedicado específicamente a lo que es infarto agudo miocardio, centrado en cómo uno debe hacer el manejo dependiendo de las herramientas que tiene, centrándonos obviamente en el infarto con supra. Y a mí me toca coordinar la última mesa, que es a las 4 de la tarde, así que espero que nos acompañen hasta entonces. Y mi idea ahora es tentarlos para que justamente nos acompañen. ¿Y por qué vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar? A ver, tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte cardiovascular, pero lamentablemente está muy relegada en cuanto a investigación, en cuanto a números, en comparación con las dos principales causas que son el ACV y el infarto. Esto, digamos, tenemos algunos datos estimativos, lamentablemente no en nuestro país, como para entender el impacto o la carga global de la enfermedad, que bueno, en general vienen de Estados Unidos, donde casi 1 millón de personas son afectadas por año, y de ellas 100.000 personas mueren de enfermedad trombólica venosa por año. Esto es mayor a la suma de los pacientes que fallecen por cáncer de mama, por accidentes de tránsito y por SIDA. O sea que realmente es una enfermedad de mal pronóstico y de alta causa de mortalidad. Además, digamos, como para también remarcar su importancia, es la primera causa de muerte prevenible en pacientes hospitalizados y también supone un costo altísimo en salud, con un estimativo de más de 7 billones al año en lo que es Estados Unidos. O sea, por todo esto ya me parece que es fundamental que nos sentemos a discutir, sobre todo porque ni siquiera hay consenso en las distintas sociedades de cómo caracterizar, de cómo clasificar a los pacientes. Hay una nebulosa, una zona gris donde no se sabe qué hacer a los pacientes. No sabemos cómo identificar pacientes para optimizar recursos y mandarlos a la casa con anticoagulación oral, y tampoco sabemos, salvo que el paciente esté descompensado, cómo actuar en pacientes que se presentan con signos de gravedad. Sabemos que la principal causa de muerte es justamente el aumento de poscarga agudo que surge a partir de la obstrucción de las arterias pulmonares, y sabemos que tenemos en esa escala un montón de herramientas para identificar en ese círculo vicioso momentos antes de llegar al colapso, donde uno puede actuar, pero hoy por hoy las guías siguen recomendando, digamos, actuar solamente cuando el paciente se descompensa, que creo que es un momento, digamos, donde se nos está escapando la tortuga. La evidencia actual es muy deficiente. Fíjense que el metaanálisis que justifica este abordaje es un metaanálisis que tiene estudios muy viejos de la década del 70, incluyendo menos de 1000 pacientes en 40 años de historia, que tienen distintos criterios de severidad para hablar de TEP, distintas drogas, distintas dosis, distinta infusión y distinto seguimiento. Y esto, bueno, no es de extrañar que en la vida real el manejo sea subóptimo, para no decir pésimo. Menos de la mitad de los pacientes que se presentan, incluso con descompensación hemodinámica, reciben alguna terapia de reperfusión. Esto en el mundo, esto en Argentina, esto en Italia, esto en Estados Unidos. Hay realmente que modificar esta realidad, ¿sí? Y desde ya que no es de asombrar que en los distintos registros la mortalidad del TEP no se ha modificado a lo largo de los años y sigue siendo mayor al 10% a los 30 días. Así que por este motivo, los invito entonces a las 4 de la tarde para que en conjunto con distintos profesionales y expertos
podamos entender un poquito cómo mejorar el impacto de esta enfermedad. Muchas gracias.